¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí en Línea Médica. Hoy un tema muy interesante, síndrome de Down o trisomía 21. Un tema importante e interesante para usted y toda su familia. Pudiera ser que algún paciente venga con síndrome de Down dentro del vientre de una mujer. Quédese con nosotros, acompáñeme a ver este reportaje. El síndrome de Down, conocido también como trisomía 21, es la condición donde un material genético adicional ocasiona retrasos en la forma en la que un niño o niña se desarrolla mentalmente y físicamente. Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé hereda la información genética de sus padres mediante 46 cromosomas, 23 provenientes de la madre y 23 del padre. En la mayoría de los casos del síndrome de Down, el bebé recibe una cromosoma 21 adicional, sumando un total de 47 cromosomas en lugar de 46. Esta condición afecta a 1 de cada 800 bebés y sus características físicas y los problemas mentales asociados pueden variar. Mientras que algunos niños y niñas con el síndrome de Down necesitan atención médica, otros llevan una vida muy saludable. Los niños con síndrome de Down suelen compartir características faciales como el rostro plano, los ojos orientados hacia arriba, orejas pequeñas y lengua más grande o sobresaliente. Aunque el síndrome de Down no puede prevenirse, puede ser detectado antes del nacimiento. Los problemas de salud en los casos del síndrome de Down pueden ser tratados y existen recursos comunitarios para ayudar a los niños y a las familias que padecen esta condición. Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el síndrome de Down ocurre, y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que lo ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de los 35 años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con esta condición. Bueno, como lo han visto ustedes en esta bonita cápsula de entrada, el síndrome de Down pues no deja de ser un problema médico en el que muchas familias aquí en Aguascalientes y en el mundo entero pueden tener o tienen más bien un hijo o una hija con el síndrome de Down. Pero bueno, esto no es una tristeza, no debe ser causa de tristeza, al contrario, de alegría por haber tenido un hijo. Sin embargo, hoy tenemos dos invitados especiales, como todos los que he tenido aquí. Al doctor Alberto Macri Colucci, él es médico genetista del CRI. Bienvenido, doctor. Bien, gracias. Buenos días. Y tenemos al licenciado Adolfo Vaca Rivera, él es médico, él es psicólogo, también de aquí de Aguascalientes, de CRI Aguascalientes. Bienvenido. Gracias, buenos días. Psicólogo. Bueno, pues doctor, empecemos o arranquemos esta plática, esta charla tan interesante como es el síndrome de Down, que bueno, los médicos le llamamos trisomía 21. ¿Qué es el síndrome de Down, doctor? Usted como genetista, como encargado de la investigación de la célula, ¿cómo empieza este problema? ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un problema genético, como decían en la cápsula. Hay un exceso de un cromosoma, en este caso el cromosoma 21. Ahí mostraban una foto de un cariotipo donde están los 3 cromosomas separados. Eso ocurre en el 97% de los casos. Hay un 3% donde los cromosomas pueden estar pegados, se llama una translocación. Y un cromosoma 21 puede estar pegado a un cromosoma 14 o puede estar pegado a otro 21. Todos tenemos 46 cromosomas, yo digo 46 pesos. Los síndromes de Down tienen 47, pueden tener 47 moneditas de a peso, pero también pueden tener 46 monedas con una moneda de 2 pesos. Cuando esos 2 cromosomas están pegados, puede venir del padre o de la madre. Uno puede ser sano, portador del problema sin saberlo. Y cuando empieza a tener hijos, vienen los niños con Down
y entonces cuando se va a diagnosticar. Lo ideal es que toda persona se hiciera un cariotipo para aclararlo, pero son estudios costosos y por eso no se hacen de rutina. Ese material que viene en exceso puede ser por diferentes causas, como decían en la cápsula, por problemas de mala división, se llama no disyunción meiótica médicamente. Eso ocurre con mayor frecuencia en las mujeres mayores de 35 años. Hay una teoría, se habla de la teoría del óvulo viejo. Las mujeres desde antes de nacer tienen en sus ovarios los ovocitos primarios, son las células inmaduras que van a madurar, un promedio de 400.000 ovocitos de estos que van a crecer, se van a dividir o van a empezar su división celular y se van a detener en un proceso que se llama la diaquinesis. Yo digo, así les digo yo a las parejas, que van caminando y se quedan paralizados ahí porque los agarraron en un retén policial. Y a los 12 años, uno de esos ovocitos va a continuar la división. Se escapa del retén y si no hay embarazo, se forma un cuerpo amarillo y viene la primera menstruación. Y así va a pasar cada mes con un óvulo de esta señora, una vez del lado izquierdo, una vez del lado derecho, y de aquellos 400.000 que tenía originalmente va a utilizar en promedio unos 400 y se van poniendo viejos. No es que la señora sea vieja, los que se van poniendo viejos son los ovocitos. Y por eso se habla de la teoría del óvulo viejo. Pero hay algo curioso, en las niñas de 14 a 16 años, la frecuencia de que se presente un síndrome de Down es igual al de una mujer de 35 años y no se sabe el por qué. Por eso se les recomienda a las mujeres mayores de 35 años que no tengan hijos porque aumenta el riesgo. Entonces nuestro deber es advertirle, a usted le va a aumentar el riesgo, ellos hacen lo que quieran. Claro, y explicárselos porque bueno, este es un factor de riesgo importante para aquellas personas mujeres que tienen arriba de 35 años y que, bueno, un nuevo embarazo o el primer embarazo que es de alto riesgo. Comunicárselos como usted lo ha mencionado, ¿no? Y ese riesgo, el riesgo normal es de 1 en 700 para la población general. A los 35 años ya es 1 en 280. A los 40 años es 1 en 80. A los 45, 1 en 18. Entonces el riesgo sube, y no sube en forma longitudinal, sino en forma logarítmica, o sea, se dispara la curva en una forma impresionante. Muchas señoras me dicen, pero bueno, yo tengo mi prima de 44 años que tuvo un hijo normal. Sí, tiene, digamos, si a los 45 el riesgo es 1 en 18, pues tiene 17 chances de que no le pase nada. Pero hay que buscarle 5 patas al gato. Claro, factores de riesgo más que nada. Psicólogo Adolfo Baca, sí. El impacto de la mujer cuando, como dice el doctor, ya viene en el vientre un bebé en el que ya se está determinando como un síndrome de Down. ¿Qué repercusión tiene en la mente, en el cerebro de esta mujer? El cerebro es plástico y las neuronas de esta mujer también, para pensar y decir, voy a tener un hijo con síndrome de Down. Sí, efectivamente, como decíamos, nuestro cerebro está diseñado para responder o tener diferentes maneras de actitudes ante algún tipo de información que nos dan. Hemos visto en nuestras familias, por ejemplo, cuando se enteran de que el niño, la niña, ya trae un tipo de diagnóstico, trisomía 21 en el caso tan especial, el impacto a nivel psicológico sí es muy devastador, si lo queremos llamar así. La familia, pero más hemos identificado en la mamá que empieza a manifestar una serie de sintomatología psicológica como angustia, falsas expectativas por el diagnóstico que se le dio, cierta desesperanza también ante no saber, no conocer y cómo va a ser la vida de este niño, de este pequeño. Entonces tenemos que detectar esa parte para poder brindar ese apoyo que necesita la familia, los padres, incluyendo a cada integrante de la familia. Es impactante esto entonces en el momento en que recibe la noticia la madre y bueno,
prepararla, ¿no? Anímicamente, Claro. moralmente, mentalmente. Doctor Macri, ¿por qué se llama síndrome? Porque, bueno, nosotros como médicos sí sabemos, la gente que ahorita nos ve o las personas que nos están viendo ahorita, bueno, ¿por qué se le llama síndrome a esta enfermedad? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que vemos en un paciente que no tienen relación entre sí. Uno dice, bueno, ¿por qué tiene los ojitos achinados, los ojitos para arriba? ¿Por qué sufre del corazón? ¿Por qué tiene el dedito meñique doblado? ¿Por qué tiene una sola raya en la palma? No todos, pero la gran mayoría. Y entonces, cuando no tiene relación una cosa con otra, pero que la encontramos asociada siempre en una enfermedad, la llamamos síndrome. Y el nombre de Down proviene por el doctor Landon Down, que fue el primero que describió esta enfermedad. Él la llamó idiosía maurótica. Posteriormente lo llamaron mongolismo, que es un término que todavía se utiliza mucho. Los mongoles, hace cerca de 30 años, casi 40 ya, pusieron una protesta en la ONU para que no les dijeran a los pacientes con síndrome de Down mongólicos, porque era afectarlos a ellos, y tienen razón. Porque ellos no tienen síndrome de Down. No tienen síndrome de Down, se parecen, pero no tienen. Eso es algo, por ejemplo, muy difícil cuando uno le llega a un paciente hijo de asiáticos a hacer el diagnóstico, porque los asiáticos pues tienen los ojos achinados, tienen ciertas características, tienen el epicanto, que es un repliegue de piel aquí adentro, como un pellejito, que normalmente lo tienen los asiáticos y los tienen los síndrome de Down, entonces se parecen. Hoy en día hablamos de trisomía 21, que es lo correcto. Todavía se sigue hablando de síndrome de Down, hay las asociaciones Down en muchas partes del mundo, pero no es correcto hablar de mongolismo. Lo utilizamos, bueno, yo no, pero el público en general lo utiliza en forma despectiva, es un mongólico. Y eso, desde el punto de vista psicológico, le duele mucho a los padres. A mí en la consulta se me ponen a llorar las mamás, sobre todo algunos papás también, porque todos tenemos sentimientos, y a uno le duele mucho un hijo y que le digan a uno así, es un mongólico despectivo, y cosas graves como de médicos que incluso le dicen no le hagan nada, eso es un mongólico, como diciendo déjelo que se muera, y eso para los padres es tétrico, ¿no? Tétrico. Claro. Psicólogo, en ese momento que ha tocado este punto tan interesante el doctor Macri, el impacto que tiene en este momento cuando él tiene al paciente, o a la paciente más bien, o a los padres, el impacto, ¿qué hacen ustedes en cuanto reciben esa noticia en el que es canalizado hacia ustedes este paciente, esta familia con el enfermo con trisomía 21 o síndrome de Down? Claro, nosotros debemos tener esa habilidad, esa esencia de poder contener toda la carga emocional que está manifestando la familia, la mamá, el papá, para lograr reestructurar la parte funcional en la familia y hacerles saber que efectivamente el niño tiene cierto diagnóstico, cierto tipo de discapacidad, para que esto se traduzca de la manera más aceptable y lograr tener un bienestar psicológico tanto en la mamá como en el papá. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajar mucho, ¿no? Claro. Yo creo que es una labor ardua, ustedes, interesante, ¿no? Porque más que nada el impacto emocional que recibe esta familia al decir yo tengo un niño, un hijo, una hija con síndrome de Down, ¿qué me espera por la vida, ¿no? ¿Qué me espera por Claro. delante? ¿Cuál es el futuro de mi hijo o de mi hija que tiene esta trisomía 21 o síndrome de Down? Doctor Macri, ¿es genético esto? Sí, es una enfermedad genética porque tiene que ver con los genes. O sea, los genes están dentro de los cromosomas. Tenemos cerca de 30.000 genes. Hablamos de la célula porque la gente, las personas Sí. que nos escuchan ahorita nos ven, qué son los cromosomas, dónde se encuentran. La célula, estamos hechos de células. Sí, Y adentro de esa célula pasa esto. sí, tenemos millones de células en todo el cuerpo y en cada célula hay un núcleo y dentro de ese núcleo están los 46 cromosomas que tenemos todas las personas. Algunas personas tienen más, caso síndrome de Down, tienen 47. A veces le falta a uno un pedacito de un cromosoma y se originan otro tipo de enfermedades. Son enfermedades genéticas porque afectan los genes.
Entonces sabemos que el síndrome de Down es por exceso de un cromosoma 21, donde hay muchos genes que van a dar ese montón de características que hacen que conforme un síndrome. Claro. Muy bien. Bueno, interesante esta charla sobre el síndrome de Down, término médico trisomía 21. Llámenos por favor, los teléfonos están en pantalla, 994-6470-2265, la extensión. Llámenos por favor, es interesante aprovechar sus dudas, sus preguntas. Está el doctor Macri, genetista, el doctor psicólogo Vaca, que es, pues aquí nos está acompañando para el impacto social, emocional más que nada de usted. Vamos a la pausa y regresamos. El síndrome de Down debe su nombre a John Langdon Down, el médico británico que descubrió esta anomalía por primera vez en 1887. No sería hasta 1959 que se identificaría la presencia de un cromosoma adicional como su causa. Bueno, estamos de regreso y estamos platicando sobre el síndrome de Down o trisomía 21. Es interesante esta charla, por favor llámenos porque pudiera ser que usted tenga un niño con síndrome de Down y bueno, ¿qué apoyo debe de tener usted? ¿Está con depresión? ¿Está viviendo usted como en depresión? ¿Tiene alguna repercusión con la familia o con sus hermanos de este hijo que tiene usted con síndrome de Down? Volvamos al tema, pues, y yo le quiero preguntar al doctor Macri, en Aguascalientes, doctor Macri, ¿cómo estamos en Aguascalientes? Estadísticas, sabemos que a veces los médicos generales o familiares tenemos un paciente recién nacido y bueno, pues hay que canalizarlo, hay que verlo y hay que platicar todo sobre esto. Sí, las estadísticas son mundiales, son prácticamente las mismas en todas partes del mundo. La incidencia aquí es de 1 en 700. Muchas mamás me dicen, usted me comenta lo de la edad, pero yo veo muchas muchachitas, niñas de 18, de 20 años que tienen hijos con síndrome de Down. Digo, sí, lo que ocurre es que hay más mujeres de 18, 20, 22 años teniendo relaciones que mujeres de 35 buscando hijos. Entonces, por eso también se ven entre ellas, pero si vemos en proporción, la estadística es mayor de acuerdo con la edad. Es muy importante el diagnóstico. Muchos colegas de repente se les escapa porque no todos los niños con Down tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, la desviación hacia arriba de las hendiduras palpebrales, los ojitos achinados, lo tiene el 99% de los niños. Pero el pliegue palmar único, todos tenemos dos pliegues, ellos tienen uno, eso apenas lo tiene el 40% de los niños. El dedito doblado, el meñique doblado lo tiene solo un 40-42%. Tenemos en el meñique dos rayitas y un 40% de los niños tienen una sola rayita. Entonces no todos presentan las mismas características y a veces se complica el diagnóstico. Normalmente se dice el niño con Down tiene la lengua afuera. Mucha gente dice que tienen la lengua grande, que no es correcto. El tamaño de la lengua de ellos es normal. Lo que pasa es que tienen el tono muscular disminuido y se les sale la lengua. Por eso se habla de protrusión, de salida de la lengua. Muchos niños tienen su lengüita adentro. A medida que aumenta el tono muscular en el niño, que va creciendo, va guardando su lengua, pero hay niños que desde recién nacidos tienen su boca cerrada. Y entonces eso lo pone a uno a dudar y uno empieza a mirar y no tiene las características. Y eso es algo importante, no todos los Down son iguales. A todo niño con Down se le debe hacer el estudio genético, el cariotipo, o cariograma, o cromosomograma, como lo quieran llamar. El estudio de los cromosomas. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen los 47 cromosomas en todas las células. Y hay niños que tienen 47 cromosomas, digamos, en un 20% de las células, y el 80% restante es sano.
Ese niño tiene cara de paciente con síndrome de Down, pero el rendimiento desde el punto de vista psicológico de su desarrollo va a ser mucho mejor. Eso es lo que se llama un mosaico. Muchas veces uno ve niños que tienen un rendimiento mejor que otros en cuanto a su desarrollo y uno dice debe ser un mosaico. Le hace uno el estudio genético y no lo encuentra. Normalmente cuando uno examina las células, uno estudia 25 células y a veces encuentra 25 células dañadas y uno ve al niño y dice no me cuadra. Entonces yo, que lo hago porque yo hago cariotipos, hago el estudio citogenético, examino de 100 a 200 células y a veces me encuentro un 2, un 3% de células sanas y eso influye en el desarrollo del niño. Eso lo ve uno, el niño con Down, por ejemplo, el niño sin Down se sienta a los 6 meses, el niño con Down se sienta alrededor de los 10, un año. El niño sin problemas camina al año, el niño con Down camina a los 2 años y medio. Ahí en el CRIT tenemos pacientes, ahorita tengo un niñito que tiene 1 año, 8 meses y ya camina. Muy bien. Y entonces uno dice, no me cuadra, voy a buscarle a ver si es un mosaico y no se encuentra, pero sí influye mucho en el desarrollo. Sí. Yo le quería preguntar, bueno, más bien la pregunta era también sobre, hay mucha incidencia de síndrome de Down en Aguascalientes. Es lo normal. Por ejemplo, en el CRIT vemos muchos pacientes con Down. ¿Por qué los vemos? Porque es un centro de acopio. Van allá que se les hagan todas las terapias, todos los estudios, los ven todos los especialistas y entonces se ve mucho Down. Claro. Ahorita en el intervalo comentábamos, yo trabajé en Colombia en la Fundación Cardioinfantil 10 años y en un año que hicimos un trabajo sobre síndrome de Down vimos 763 Down en un solo año. En esos 10 años que yo pasé allá, nunca vi un síndrome de Duchenne o una enfermedad de Duchenne. Y aquí en el CRIT lo veo a diario. ¿Por qué? Porque son centros de acopio. Y entonces se ven con más frecuencia. Para el pediatra que ejerce privadamente, pues no los ve con tanta frecuencia. Y eso es lo grave, porque hay especialistas, incluso pediatras, que se asustan. Yo se los digo abiertamente a mis pacientes, les digo, ¿cómo te trata el pediatra a tu niño? Porque hay pediatras que se asustan, que están acostumbrados a ver niños sanos. Cuando ven un niño con Down, no saben qué hacer, a veces ni las vacunas le quieren poner. Y entonces es delicado porque no manejan como es debido y por eso es importante de que se acerquen a centros como el CRIT, donde tienen todo el conjunto médico, psicólogos, psiquiatras, terapistas, todo para prestarle la ayuda al niño. Psicólogo, acá, en cuanto a la preparación, ya tenemos al paciente con síndrome de Down, ya tenemos a la familia que ha recibido ¿Cómo vamos preparando esta tarea que tienen ustedes, ardua, vuelvo a repetir? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo empezar a trabajar? Explíquenos, por favor. ¿Cómo empiezan con esto? Sí, efectivamente, lo que hacemos ahí en el CRIT es, una vez que detectamos la sintomatología a nivel psicológico de la familia, brindamos terapia familiar, terapia individual, brindamos también lo que es o hacemos terapias grupales con el objetivo principal de incluir a cada uno de los integrantes de la familia para favorecer sobre todo la aceptación, ¿sí? Sobre todo la aceptación del diagnóstico y el tipo de discapacidad o necesidad especial que presenta el niño o la niña. A través de esas actividades elaboramos un programa muy minucioso, específico, diseñado precisamente para fortalecer el aspecto emocional, el aspecto afectivo, el aspecto conductual y que en su momento la familia logre tener las habilidades necesarias para ser funcional en su estilo de vida, que lo que pretendemos como institución es eso, incorporar a la familia que sea funcional, al mismo tiempo que involucrar también a los mismos hermanitos si tiene el paciente o en su caso los familiares que tienen una injerencia directa con el mismo paciente. A través de ese tipo de programas, de actividades, tratamos de lograr que la familia llegue a esa aceptación. Obviamente lo tiene que asimilar, lo tiene que comprender para que se logre también adaptar a las necesidades que requiere el mismo niño o la niña.
¿Es muy difícil cambiar este estilo de vida, esta conducta de estas personas? Es muy difícil porque lo que sí no podemos cambiar es el pensamiento, pero sí podemos modificar actitudes, trabajar con los recursos que tiene la familia, las actitudes, que ellos sean agentes de cambio para que al niño o la niña le brinden atención, amor y sobre todo distinguir también la parte importante en que hemos identificado en las familias que son muy sobreprotectoras, en donde cuando ya saben el tipo de diagnóstico que tiene, tienen falsas expectativas de lo que el niño puede lograr o de lo que el niño puede desarrollar o pueda hacer, de tal manera que esa sobreprotección se traduce en que el niño no tenga la autonomía o la libertad o la independencia de lo que pueda alcanzar. Entonces también favorecer esas habilidades en las familias como agentes de cambio. Y nosotros decimos y creemos y aseguramos que las familias son los principales terapeutas del niño, ¿verdad? Porque pues tiene que funcionar en la vida cotidiana, en su estilo de vida, relacionarse y vivir como cualquier otro niño de su edad. Claro, aceptarlo como una persona más, un ser humano normal. Claro. Hay que aceptar esto porque las familias nos derrumban la vida cuando se dice síndrome de Down, como cuando recibimos el impacto, usted tiene una diabetes, como cuando recibimos el impacto de cualquier otra enfermedad. Hay que aceptarlo, somos seres humanos y bueno, hay errores que se traducen genéticamente en el aspecto médico y que bueno, hay que aceptarlo como son y vivir el momento y como es con este nuevo ser humano. Doctor Macri, me interesa saber y volver a la pregunta de la mujer embarazada arriba de los 35 años y quiero ver este video que tenemos por allí para que nos vaya explicando, doctor, por qué en la mujer de 35 años. Ahí están haciendo una ecografía, no alcanzo a ver muy bien hasta allá. No sé si están haciendo el procedimiento. Algo que se puede hacer diagnóstico prenatal por amniocentesis, que es la acción de meter una aguja a través del abdomen y utilizando la ecografía a ver por dónde va entrando la aguja con el objeto de no ir a picar al feto, y se puede sacar células del líquido amniótico. El líquido amniótico tiene células, gracias, ahí está bien, células que va descamando el feto y esas células las puede uno cultivar y en un par de semanas puede uno hacer el diagnóstico de cómo viene el feto. Esos son clonos, eso en realidad sí son clonos, no me voy a poner a hablar de clonos porque es un tema muy largo, pero se hacen clonos de las células de este feto y puede uno diagnosticar cerca de 520 enfermedades cromosómicas, de ellas la más frecuente es el Down, y algunas enfermedades génicas, les decía hace un rato, que dentro de los cromosomas están los genes. Y se pueden diagnosticar algunas enfermedades ya cuando se buscan específicamente, pues son estudios extremadamente costosos. La amniocentesis se puede hacer en 2 semanas, 3 semanas tiene uno el diagnóstico y puede uno decirle a la pareja si el niño tiene o no tiene síndrome de Down y alguna otra enfermedad cromosómica, pero no hay un tratamiento específico. Yo les digo a las parejas, si se quieren hacer una amniocentesis, recuerden que no se puede hacer un tratamiento. El único tratamiento es detener el embarazo. Ustedes van a abortar y entonces ahí viene el problema, porque la mayoría de las parejas no quieren abortar. Yo les digo, bueno, entonces no se hagan el examen. ¿Para qué gastan un montón de dinero si no van a detener el embarazo? Cuando yo trabajaba en Venezuela, yo hice más de 3.000 amniocentesis y los obstetras me mandaban el líquido amniótico de las pacientes y a veces encontraba alteraciones, síndrome de Down, algunas otras, y les informaba, el niño viene con este problema. Si doctor, yo quiero abortar, y yo no le hago el aborto. Además no soy obstetra, eso lo hace el obstetra.
Pero había muchos casos donde las parejas se hacían el examen simplemente para saber cómo venía su bebé. Se puede diagnosticar con la amniocentesis, se hace a las 14 semanas de embarazo, dependiendo de la experiencia del obstetra, puede sacar el líquido. Allá yo tenía un obstetra que hasta de 9 semanas me mandaba líquido amniótico. Hay otro procedimiento que son las vellosidades coriales, que se hace de rutina a las 8 semanas. El problema es que en el líquido amniótico uno puede estudiar otras cosas. Uno estudia el líquido, le hace estudios de alfa-fetoproteína para ver si hay problemas de tubo neural, de anencefalia, de espina bífida, meningocele, que son hernias del tubo neural, y algunas otras cosas que no se pueden hacer con las vellosidades coriales. Entonces se puede diagnosticar desde el embarazo. Cuando uno sospecha, cuando uno tiene, por ejemplo, una pareja que tuvo un niño con Down, les decía hace rato, hay que hacerle cariotipo. De repente encuentra uno que uno de los dos, padre o madre, tienen una translocación, 2 cromosomas pegados. Y entonces en ese caso sabe uno cuál de los padres tiene el problema. El riesgo sería un 25% para Down, 25% de otros problemas. Y puede uno estudiarlo o de plano decirles, hay este problema. Lo ideal, por ejemplo, no es, si es el hombre, pues buscar y quieren más niños y no quieren abortar, que además es ilegal, háganse una inseminación artificial. Se busca un donante que se parezca al papá, que tenga el mismo grupo sanguíneo, se insemina a la madre, son procedimientos no costosos y sabe uno que viene un bebé normal. Cuando es el caso de la madre se complica, porque habría que conseguir un óvulo donado y hacer fertilización in vitro. Entonces, el primer procedimiento vale 5,000 pesos, el segundo procedimiento vale 90,000. Y entonces son cosas muy, muy delicadas desde el punto de vista económico para las parejas. Claro. Bien, vamos a ir a la pausa sin antes decirle a usted qué coeficiente intelectual puede tener un niño con síndrome de Down o trisomía 21. Pero vamos a la pausa y después le platico de qué se trata. Existen 2 tipos de pruebas prenatales para detectar el síndrome de Down en el feto: pruebas de evaluación y pruebas de diagnóstico. Las pruebas de evaluación calculan el riesgo de que un feto tenga el síndrome de Down. Las pruebas de diagnóstico confirman si el feto padece la condición. Bueno, estamos de regreso y bueno, contando chistes en este rompecortes agradables con el doctor Colucci, el psicólogo Vaca. Yo le quiero preguntar al psicólogo, antes de irnos a la pausa, platicamos cuál es el coeficiente intelectual, la inteligencia de estos pacientes que se han diagnosticado con síndrome de Down, con trisomía 21. ¿Cuál es el coeficiente intelectual? Claro, para contextualizar un poquito, y es una de las preguntas clásicas que nos hacen los padres de familia cuando después de ya conocer muchas de las situaciones del niño, mi hijo va a aprender, dicen, mi hijo va a aprender. ¿De qué manera va a aprender? Va a aprender a decir que esto es blanco, que esto es rojo, va a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer una serie de operaciones básicas. Como tal, para poder identificar el coeficiente intelectual en un niño con trisomía 21, no es precisamente una prueba de inteligencia, sino ahí en el CRID, inclusive utilizamos escalas, hay escalas de desarrollo. De hecho, en la UNAM, en la Facultad de Psicología de la UNAM, hay estadísticas en donde ya están estandarizadas las pruebas
psicológicas o psicométricas para determinar escalas de desarrollo, es decir, identificamos a través de varios indicadores, ¿sí?, el nivel motor, el nivel de atención, de percepción, de lenguaje, y una vez detectado eso, podemos identificar con qué habilidades cuenta o con qué no habilidades cuenta, para canalizarlo de una forma más favorable. Y más que decir que con qué tipo de coeficiente intelectual cuenta, es decir, con qué tipo de nivel o en qué tipo de nivel de desarrollo está el niño, para poderle brindar la atención que él requiere. En otros contextos, por ejemplo, cuando el niño ya está escolarizado de 8, 9 años, 14 años de edad, se pueden utilizar baterías psicológicas para dar nada más la parte de seguimiento y ver cómo está ejecutando actividades de la vida cotidiana, porque trisomía 21 está asociado con un retraso intelectual en donde pues, no le permite al niño tener una favorable habilidad intelectual. Y esto se traduce que bueno, pudiera presentar ligeramente atención dispersa, por ejemplo, son más dados a tener cuestiones de percepción auditiva que sensorial, y entonces una vez identificado en el nivel de desarrollo que se encuentra, podemos canalizarlo con cada uno de los especialistas para que le dé la estimulación o el tratamiento o la terapia indicada para hacerlo de una manera integral y que él pueda responder de manera favorable. Claro, es interesante el hecho de que decirle a los padres Claro. el coeficiente intelectual. Yo pienso que puede ser tan normal o más, puede ser que algunos desarrollen más este coeficiente intelectual que niños normales, y que estos pueden llegar a tener, no sé, habilidades tan amplias, pueden llegar a ser hasta, no sé, grandes profesionistas, Claro. ¿no? Y que pues las expectativas de vida también son interesantes, hablar aquí un poquito de ello, porque luego la palabra o el comentario de los padres es: oye, ¿cuántos años va a vivir mi hijo? Se reduce la edad, irá a vivir 60 años, no sé. Doctor Macri, ¿cómo estamos con las complicaciones de estos niños? Sabemos que desde que nacen empezamos a tener que escuchamos un soplo, que vemos un niño arriba del peso de lo normal, pudiera ser, y que en el transcurso de la vida, bueno, pues empiece con una obesidad extrema, que tengan problemas o dificultades de todo tipo. Como lo hemos mencionado al principio del programa, pues es un síndrome, un conjunto de muchos síntomas que va a presentar en la vida este niño. Platíquenos, por Quiero favor. comentar algo antes. Sí. Es muy importante estimular al niño. Así Si no es. lo estimulamos, se va a quedar en cero. Si nosotros agarramos un bebé, hijo de 2 genios, y lo encerramos en un cuarto y lo sacamos 20 años después, con los mejores genes del mundo, sacamos un animal. Pero si nosotros lo estimulamos, lo vamos a desarrollar. Los niños con Down, yo les pasé un video allá en el CRIT hace un par de meses de un muchacho pianista tocando una obra de, no me recuerdo, creo que era de Liszt, que son dificilísimas de tocar, y este muchacho lo tocaba. Down. Down. No les pasé otro que tenía ahí también, de un muchacho, como decía usted ahorita, profesionista en España, licenciado, que se graduó. Probablemente era un mosaico. Pero si uno lo estimula, que eso le insisto yo mucho a los padres, hay que estimularlo por todos lados. Si uno a un niño sin problema le pone móviles en la cuna y le habla bien, no, hay que hablarles como es debido y enseñarles agua. No, dame un vaso de agua, por favor, no es cuando esté más grande. Agua. Una palabra, el niño lo va a hacer y va a aprender. Yo les digo a los papás abiertamente, mientras más le enseñen, mejor va a ser para él o para ella y para ustedes dos. Que algo que siempre piensan los padres es, ¿qué va a pasar con mi niño cuando yo me muera? Pues enséñale. Ahí en el CRIT tenemos 2 muchachos. Hay uno que trabaja en mantenimiento y él es un empleado como nosotros y se gana su sueldo y va y viene en taxis. Hay otro que va como voluntario, que es, como digo yo, una dama, un caballero a capa cabal. Entonces sí se puede
educándolo. Con respecto a tu pregunta, los niños con síndrome de Down, al principio tenemos que examinarles de rutina tiroides, porque ellos tienden a ser hipotiroidianos. Muchas mamás me dicen, ¿es que tiene tiroides? No, tiroides tenemos todo. Si no la tenemos, tenemos problemas, nos morimos. La tiroides es una glándula que está aquí, donde tengo el nudo de la corbata, que a veces funciona más o a veces funciona menos, caso de los niños con síndrome de Down. Cuando funciona menos, el hipotiroidismo a la larga tiende a producir edema, agua en el cerebro, un mixedema, y eso va a producir retardo. El niño ya tiene un retardo y encima de eso le vamos a agregar otro, se va a complicar. Se puede tratar. Hay muchas personas con hipotiroidismo que tienen tratamiento 40, 50 años y no tienen ningún inconveniente. El hipotiroidismo además tiende a que la persona sea obesa. Por eso muchos niñitos con Down tienden hacia la obesidad. Otra cosa que se les examina de rutina son las caderas, se les toman radiografías de las caderas porque cerca de un 45 o 48% de los síndromes de Down tienen luxación, que el hueso no encaja en el hueco de la cadera, está afuera, y el niño va a tener problemas para caminar. También pueden tener problemas aquí a nivel del cuello y por eso hay que tener cuidado cuando uno levanta al bebé, no le vaya a dañar las vértebras cervicales. Cerca de la mitad de los niños con Down, de un 50 a un 52%, tienen cardiopatía. La más frecuente es la comunicación interventricular. El corazón tiene dos bombitas arriba que se llaman aurículas y dos abajo que son más grandes, que son los ventrículos. Están separadas, una tiene sangre venosa, la otra tiene sangre arterial, que es la que tiene el oxígeno. Cuando hay un hueco, se comunica de un lado para el otro y eso trae problemas. Y entonces los niños cuando lloran se ponen morados los labios o todo el cuerpo. Eso se corrige hoy en día. Antes los niños con Down se morían temprano. La gran mayoría se morían antes de los 5 años por las cardiopatías. ¿Por qué? Porque si esa cardiopatía no se opera al año de edad, produce hipertensión pulmonar y entonces después no se puede operar y termina muriéndose el niño. Hoy en día, con todos los avances, los cirujanos cardiovasculares hacen maravillas, incluso hoy en día operan a través de tubitos que meten por las venas y llegan hasta el corazón y tapan las cosas, ponen, como digo yo, tapones. Estos niños pueden vivir 60, 70, 80 años. Yo el más grande que había visto tenía 59 años, que había sido un Down que no tenía cardiopatía. Hoy en día los niños con cardiopatía, yo lo vi allá en la cardioinfantil en Colombia, los operan y son muchachitos que a los 10 días de que los operan andan corriendo. Una propaganda que tenían allá decía, yo nací hace 8 días. Y era un muchachito de 5 o 6 años, andaba corriendo, tienen una capacidad de reacción muy rápida. Entonces, hipotiroidismo, radiografías y corazón. Eso es lo básico. Los niños con Down también tienden a tener problemas de la médula ósea. Pueden desarrollar con el tiempo leucemia. Por eso hay que estarles estudiando, haciéndoles los estudios de sangre, la biometría hemática, a ver si no hay alteraciones de la célula que en algunos casos se pueden tratar. Ahí los hematólogos entran. Por eso digo que el tratamiento para esto, como decía muy bien Adolfo, es multidisciplinario. Claro. Ahí tenemos que meternos todos, cada quien pone su granito de arena para ayudar. Sí, de eso vamos a hablar después de la pausa y vamos a comentar también cómo preparar a estos niños para la vida, para trabajar. Vamos a platicar con el psicólogo, pero vamos a la pausa y regreso en un momento más. El riesgo para las mujeres de tener un hijo con síndrome de Down se incrementa a medida que envejecen y es significativamente mayor entre mujeres de 35 años en adelante. Las parejas que ya tienen un bebé con este síndrome tienen un mayor riesgo de tener otro bebé con el mismo trastorno.
Bueno, ya estamos en la última parte de este programa, Síndrome de Down. Bonita charla, es un buen elemento de educación para la salud en Aguascalientes. El tener todos estos, conocimientos médicos, psicológicos, como se mencionaba hace unos momentos, tenemos que tener y trabajar con un grupo multidisciplinario para que estos niños tengan un futuro mejor, una mejor calidad de vida. Psicólogo Vaca, ya para terminar en este programa, ¿cuál es el futuro que les queda a estas personas con síndrome de Down? Una única vez que ellos ya están detectados y tienen problemas cardíacos, como se acaban de mencionar, complicaciones, pero bueno, ellos siguen su vida. ¿Y qué les espera? ¿Cómo prepararlos para el trabajo? Sí, efectivamente, y reafirmando un poquito lo que decía el doctor Macri, y bueno, siempre yo lo que siempre les aclaro concretamente a los papás, les digo, las expectativas de vida, lo que esperan de su hijo es lo que usted quiera que su hijo realice, porque esto va a funcionar si quieren que funcione. ¿Cómo? A través de una estimulación adecuada y favorable. Una vez que el niño o la niña con trisomía 21 ya adquiere todas las habilidades, la edad de desarrollo se logra o está con respecto a su edad cronológica, entonces podemos hablar de que efectivamente ese niño bien estimulado puede ingresar a una guardería, a una escuela regular con apoyo, pero considerando también y dando un seguimiento oportuno bajo un programa que esté al alcance del nivel de desarrollo que presenta el niño. El niño con trisomía 21 se va a desempeñar como cualquier otra persona. La única diferencia que puede haber entre las personas normales y este tipo de población es pues una alteración cromosómica, ¿verdad? Porque hemos visto o hemos tenido estadísticas en donde ha habido personas con ese tipo de diagnóstico que se han incorporado a la vida laboral como cualquier otra persona, ¿no? Entonces siempre les hacemos esa recomendación y sugerencia a los padres de familia, en donde todo va a estar en función de cómo se le brinda el tipo de estimulación a este tipo de niños, ¿verdad? Bien, gracias por su participación. Doctor Alberto Macri Colucci, ¿qué nos deja aquí? Sabemos que es un tema amplísimo, usted es genetista, especializado en esto, investigador sobre estas situaciones de todas estas enfermedades de los genes, y dentro de esto está pues la trisomía 21. ¿Qué les deja o qué aterriza o qué les comenta a las personas que estuvieron en contacto con nosotros? Y bueno, pues algún comentario. Algo que siempre les digo a las parejas, las que tienen niños y las que no tienen. A veces llega una pareja que tiene 3 niños y le nace un niñito con síndrome de Down y llegan llorando, y qué va a pasar, y que mi hijo, lo que decía Adolfo, que ellos le hacen su terapia. Yo les digo, ese muchachito les va a dar más amor que los otros 3 juntos. Se quedan así, le digo, espérese. Son niños cariñosos, muy, muy, muy cariñosos, dan amor todo el tiempo. Y entonces si uno los estimula, como digo yo, si uno siembra, cosecha. Si uno los estimula, va a obtener mucho más. Y estos niños, y yo les insisto mucho a los papás, enséñenle todo lo que puedan. Algunos tienen, como decía Adolfo, capacidades para una cosa, otros capacidades para otra, pero aprenden. Y si ven, por ejemplo, que el niño tiene una habilidad especial, por decir algo, para la pintura, estimúlenle la pintura. Como el muchacho este que les pasé, que era ciego y tocaba el piano. Fue algo que a mí me impactó. Por ahí tengo el video guardado porque es algo que me pareció espeluznante. Mi hija toca el piano y ella me decía, papá, es que esa obra es dificilísima de tocar. Entonces, estos muchachitos hay que estimularlos.
hay que sacarles, como digo vulgarmente, el jugo, porque ellos dan. Y mientras más les enseñemos, más vamos a obtener. Y eso va a ser punto a favor para ellos y para los padres. Claro. Gracias, doctor Macricolucci. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Psicólogo Adolfo Vaca Rivera, psicólogo del CRIT. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Estimule a estos niños con síndrome de Down, ámelos, quiéralos. Son seres humanos. Tal vez pueden ser mejor que otros. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia. Hoy fue síndrome de Down. Cuídese mucho, cuide su salud. Por lo general, los niños con síndrome de Down pueden hacer la mayoría de las cosas que hace cualquier niño, como caminar, hablar, vestirse e ir solo al baño. Sin embargo, generalmente, comienzan a aprender estas cosas más tarde que los niños no afectados. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.